Un día de 1987, un hombre de 20 años visitó la sala de emergencias de un hospital debido a un tremebundo dolor rectal. Al realizársele una radiografía, se descubrió una masa pétrea atascando el colon del paciente. El paciente supo de inmediato cómo había pasado eso. Unas 4 horas antes de la visita, se le había ocurrido, junto a su novio, que meterse concreto fresco por el ano era buena idea, así que, tras recostarse sobre su espalda con las piernas reclinadas en un ángulo de 45 grados, su novio vació el concreto dentro de su recto. Cuando la masa de concreto se solidificó, le produjo el susodicho dolor. Los médicos fueron capaces de retirar la mezcla del interior del paciente sin causar daños mayores, impresionados con la forma tan perfecta que el concreto había adoptado, tomando incluso la forma de los surcos producidos por los pliegues de la mucosa. En la mezcla encontraron también una pelota de ping-pong, la cual había sido utilizada como tapón, con la mala suerte, o la buena suerte, de que ésta se introdujese dentro del concreto fresco a causa de las contracciones perianales. En resumen, no se practiquen un enema con concreto en estado no solidificado. Este punto en particular puede rastrearse hasta el 20 de julio de 2018, en un hilo de 4chan sobre teorías de conspiración inventadas de la nada, un deporte profesional que se juega en el tablón X. Sin embargo, si nos tenemos que inventar algo en torno a este tópico, existen multitud de vídeos de exploración urbana de centros comerciales abandonados. Al mismo tiempo, la teoría de que una ciudad en San Gabriel cree que es 1962 también parece venir de un hilo de estos, pues multitud de teorías de conspiración o datos en este tipo de icebergs son literalmente memes para despistar a los usuarios, remontándose esta teoría, extrañamente, a un hilo de junio de 2018. Lo extraño en esto es que en el hilo se dice que el susodicho pueblo se halla en Dakota del Norte, no en San Gabriel. Sin embargo, no hay datos de ninguna de las dos teorías en internet, aunque se dice que el pueblo de San Gabriel está enlazado a una teoría de Chrono Trigger, la cual no parece existir realmente, por lo que lo más probable es que el mismo tema del pueblo de Dakota del Norte se haya transformado con el pasar de las lenguas en un pueblo en San Gabriel. Un efecto de teléfono descompuesto. El 30 de junio de 2018 un usuario de Reddit australiano comentó una perturbadora historia en la cual describía que, mientras revisaba los menús del DVD de la colección 07 de Neon Genesis Evangelion, al entrar en la opción Magifiles y hacer clic en Shigure, pasado un rato un clip de 12 segundos de una mujer asiática semidesnuda se mostraba en la pantalla, regresando después a la normalidad. Perturbado por la existencia de las mujeres, el usuario investigó en las redes si a alguien más le había sucedido dicha anomalía, descubriendo solo una publicación de 12 años de antigüedad en la que un hombre australiano de Sydney describía exactamente el mismo fenómeno. Este usuario, BS como man, tenía una enorme colección de anime, por lo que pronto el usuario de Reddit asumió que no era imposible que fuese esta misma persona quien vendiese la colección de Evangelion a la tienda de segunda mano donde él la había comprado. La realidad es que en la época que se estrenó el DVD de Evangelion en Australia, también se había estrenado un documental sobre la vida de la estrella pornográfica Annabelle Chong, y a causa de un error de producción a la fecha no explicado, un fragmento del documental se filtró en la colección 07 de la serie. El infierno azul de Michigan se trata de una leyenda urbana que sitúa en algún lugar del extenso sistema subterráneo de Michigan la entrada a una dimensión fuera de la realidad observable. El fenómeno fue llamado infierno azul en honor a los glitches de videojuegos donde los personajes clipean fuera de los límites físicos del mapa del juego, como, por ejemplo, en GTA San Andreas. Debido al enorme sistema de túneles subterráneos de Michigan, se ha dicho que la entrada al infierno azul se halla debajo del lago Erie, en una base militar, en algún edificio abandonado sin especificar en Detroit, o en el propio poblado de Hell, en Michigan. No existen testimonios oficiales de gente que haya visitado el infierno azul, pues se dice que de llegar a este, simplemente morirías, o sería completamente imposible escapar de este.
Faluya es una ciudad iraquí que ha sido escenario de varias guerras, principalmente, durante la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003. Las batallas urbanas que sucedieron fueron catalogadas por el Cuerpo de Marines estadounidense como la peor batalla urbana desde la batalla de Hue en Vietnam, en 1968. En octubre de 2009, la doctora Samira Alani, pediatra en el Hospital General de Faluya, notó un incremento anómalo de los defectos congénitos en el nacimiento de los niños de la ciudad, entre los que se hallaban la hidrocefalia, problemas cardíacos, orejas, narices, y espinas malformadas, así como nuevas anomalías y defectos sin nombre clínico oficial. En base a una investigación llevada por Alani y sus colegas, se concluyó que de cada 1000 niños, 144 nacían con una deformidad. El fenómeno no es exclusivo de Faluya, ya que en otras áreas afectadas por la guerra se reportaron incrementos en los defectos congénitos. Durante la investigación, Alani consiguió ayuda del científico británico Christopher Busby, recolectando muestras de distintas familias que habían dado a luz niños que no habían sobrevivido a causa de las deformidades, hallándose tanto en las muestras de cabello como en la tierra y agua de la ciudad restos de contaminación por mercurio, uranio y bismuto, entre otros. A causa de esto se denunció públicamente que Estados Unidos había utilizado armas prohibidas durante las batallas en Faluya. Sin embargo, Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto, y los doctores en el hospital de Faluya no tienen apoyo gubernamental ni reciben apoyo de fuera del país. Anatoly Golitsyn fue un deflector del KGB y probable conspiranoico que sirvió como uno de los deflectores del KGB más importantes para la CIA, brindando amplia información sobre los agentes soviéticos encubierto. El mismo Anatoly, junto a un experto en inteligencia británica, publicó un libro donde se exponía el plan del KGB para tomar el control de Rusia tras las reformas postsoviéticas. Según Anatoly, el KGB llevó a cabo un largo plan conspirativo que consistió en realizar reformas antisoviéticas para introducir el capitalismo a Rusia en detrimento del socialismo entre 1985 hasta 1991 a través del movimiento reformativo Perestroika, llevado a cabo para, en teoría, hacer que el socialismo funcionase de manera más eficiente. Al final del día, lo que se propone es que el KGB nunca perdió el poder, y las cosas siguen siendo controladas por la agencia desde las sombras. Es por todos sabidos que la película de La Bruja de Blair original fue promocionada como un found footage verdadero, creyéndose incluso que los actores de la película habían desaparecido o muerto verdaderamente gracias a la campaña de promoción viral llevada a cabo por los productores y directores de la película, creando leyendas y reportes falsos. Sin embargo, la secuela, la cual se trata más bien de una película dentro de una película, contuvo un juego de realidad alternativa que a la fecha se encuentra perdido y pocos detalles quedan del mismo. Como material bonus, la secuela, El libro de las sombras, contenía un extra llamado Los secretos de Schreber, el cual llevó a los involucrados a descubrir que, al ver varias escenas de la película en cierto orden específico, fotograma por fotograma o en reversa, podían encontrarse símbolos y palabras ocultas. Al jugar el ARG, se dice que uno podría llamar a distintos números y correos para recibir por correo cintas de vídeo VHS las escenas recortadas de la película. Al final del juego, los jugadores se encontrarían con la frase "no me busquen más", o si no. La frase podía ser introducida como comando en el sitio web oficial de la película, para figurar entre la lista de personas que habían descifrado el misterio. Sin embargo, como la película fue un fracaso, apenas queda información oficial sobre el desarrollo de la ARG, y se dice que este no pudo ser completado. En torno al mismo se cuentan distintas leyendas, como que los easter eggs no fueron puestos por los productores, sino que hubo una verdadera influencia paranormal. Al mismo tiempo se dice que un ARG alternativo se jugó al mismo tiempo, el cual llevó a muchas personas a los bosques de la película, las cuales grabaron metraje en los bosques donde parecían escucharse gritos y sonidos de ultratumba. Sin embargo, de esto no hay pruebas constatables que haya podido encontrar. La paradoja de Fermi es la contradicción lógica que pone sobre la mesa la pregunta de por qué, si la vida inteligente fuera del planeta Tierra existe, ¿por qué no hay evidencia sobre ella en nuestro universo observable? Aunque estadísticamente se estima que existen numerosas especies extraterrestres, nuestras observaciones no son capaces de detectarlas, lo que parece de por sí paradójico.
A esta paradoja se han dado multitud de respuestas hipotéticas a lo largo de los años, entre ellas la que dice que llega un punto en la evolución donde las especies se destruyen a sí mismas o dejan de existir. La hipótesis de la trascendencia implica que, debido al avanzado desarrollo tecnológico, las especies se transforman en algo imposible de identificar para los ETIs, o sea, los proyectos de búsqueda de vida inteligente. La explicación corta y sencilla propone que llegado cierto punto, las civilizaciones lo suficientemente avanzadas abandonan el universo de manera invariable. Según John Mark, fundador de la Fundación de Estudios sobre la Aceleración, existe un proceso de desarrollo evolutivo que guía a todas las civilizaciones lo suficientemente avanzadas a un estado de espacio interior, un dominio computacionalmente óptimo de escalas de espacio, tiempo, energía y materia cada vez más densas, productivas, miniaturizadas y eficientes, considerándose que el espacio de estadía para las formas de vida inteligente hiperavanzadas perfecto sería un agujero negro, pues se tratan de una fuente de poder computacionalmente perfecto y óptimo para la experimentación con física extrema, llevando así a la optimización definitiva de un sistema autorreproducible. Alrededor de la imagen de Jesús existen muchas teorías y preguntas debido a que la propia Biblia no hace un buen trabajo recopilando la vida del que técnicamente es la persona más importante de su religión. Por poner el ejemplo, existen libros perdidos, como el que narra la adolescencia del Mesías. La teoría de los múltiples Cristos propone que existió más de un Mesías, diciéndose que o bien reencarnó o que literalmente existieron varios Cristos al mismo tiempo. Sin embargo, la teoría mejor formulada es la propuesta por Edgar Cayce, un médium estadounidense que dijo haber identificado las identidades de Jesús a lo largo de la historia, diferenciando a Jesús el hombre de la figura de Jesús como Cristo. Según Edgar Cayce, Jesús tuvo al menos 10 encarnaciones previas a Jesús, las cuales fueron Amilius, la primera manifestación de la mente divina antes de poseer un cuerpo físico, Adán, el primer hombre y primer hijo de Dios descrito en el Génesis, Enoc, descendiente de Adán y Eva, Hermes, diseñador de la Gran Pirámide bajo la dirección de Rata, Melchisedec, el rey de Salem, Joseph, hijo de Jacob, príncipe de Egipto, Joshua, el guerrero que llevó a los israelitas a la tierra prometida, Asaph, director musical que sirvió a David y Salomón, Yeshua, quien según Cayce fue el traductor y recopilador de los libros que componen el Pentateuco, Send, el padre de Zoroastro, y finalmente el propio Jesucristo, un hombre que era todo humano y todo divino al mismo tiempo, tomando la esencia y forma más pura del Espíritu de Dios. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo del idealismo alemán y el escritor de la Fenomenología del Espíritu, considerada una de las obras filosóficas más complejas de la filosofía occidental debido a su contenido y los conflictos que debate. Hegel se caracterizó por la importancia que daba a la dialéctica en todo lo que ocurre. Debido a su interés por el ocultismo y su relación con el hermetismo, se ha teorizado que Hegel fue realmente el anticristo, utilizando la dialéctica como un conjuro mágico para alterar la realidad y crear los conflictos políticos de izquierda y derecha modernos. Según los teóricos de conspiración más fuertes, por no decir fumados, al desarrollar el sistema dialéctico de tesis, antítesis y síntesis, Hegel creó la antítesis de la tesis de su tiempo, el protocapitalismo, para traer a la tierra el comunismo y el fascismo, así de este modo llevaría a que estas dos entrasen en conflicto para desarrollar la síntesis tras la Segunda Guerra Mundial, manipulando a Marx desde la tumba para controlar el mundo a través del nuevo orden mundial impuesto por la Organización de las Naciones Unidas, fundada tras la conclusión de la Segunda Gran Guerra. Dentro de las creencias del culto de la familia Manson, se creía en una próxima guerra racial profetizada a través de mensajes subliminales en el álbum de los Beatles, White Album. Según Manson, la guerra culminaría con Manson y los Beatles ganando el enfrentamiento entre blancos y negros como líderes del mundo, aunque, naturalmente, los Beatles no tenían ni puta idea de esto. Acorde a lo que se dice, Manson buscó el Pozo del Diablo, un hábito único del desierto de Nevada, ocupado únicamente por una especie de pez que no puede ser hallada en todo el mundo. Al encontrar el pozo, Charles Manson meditó durante 3 días en su entrada, recibiendo el mensaje de que toda el agua del pozo debía ser drenada, pues bajo la caverna se hallaba un paraíso donde el agua del Valle de la Muerte daría vida eterna y se podrían comer frutos de 12 árboles mágicos. El fin era utilizar la caverna como un búnker durante la guerra racial, sin embargo, fue detenido por la policía antes de poder llevar a cabo su plan.
También se cree que la familia Manson cometió muchos más homicidios de los que se tienen reconocidos, y que hay un pozo no muy lejos de donde habitaban donde se encontrarían multitud de cadáveres no reconocidos durante los juicios. En enero de 2017, un usuario creó un hilo en 4chan preguntando qué eran esas extrañas y casi perturbadoras publicidades que aparecían en 4chan y otros sitios de vez en cuando, surgiendo entre ellas Never Open Exist, una publicidad sin contexto alguno de tabula. A partir de entonces se crearon distintos hilos en relación a las publicidades falsas creadas por inteligencias artificiales, las cuales suelen ser increíblemente extrañas, con frases fuera de lugar o contexto e imágenes de shock anómalas para llamar la atención de las personas. Algunos llegaron a hipotetizar que se trata de otra frase de activación del MK Ultra, como Solar Plexus Clown Glider o el Disperco. No se tiene certeza exacta de que era Never Open Exist, aunque parece ser que simplemente una campaña de marketing. Se dice que la autoinducción a la esquizofrenia es posible mediante el consumo de alucinógenos y sustancias altamente psicoactivas, entre ellas, el famoso LSD, mencionado constantemente en las teorías de conspiración sobre lavados de cerebro. Sin embargo, si hablamos únicamente de la capacidad de la mente para autodestruirse, existen pequeños rituales que pueden llevar a las personas a episodios psicóticos o ataques de pánico que, repetidamente, pueden causar malestar y daño psicológico. Una mala meditación puede llevar a recuerdos bloqueados de la memoria o el despertar de traumas desconocidos, y la autoinducción a los estados de paranoia, como puede hacerse a través de lo que se llama el juego del voyeur, pueden llevar a experiencias cercanas a un brote psicótico esquizoide. El objetivo de muchas religiones, especialmente las New Age, pero sobre todo la budista y tibetana, es la trascendencia de la mente por encima de lo material. El espíritu se eleva y se superan los traumas, los apegos, las necesidades. Sin embargo, ¿qué pasaría si al trascender no hay nada? Hay una perspectiva que propone que trascender es irrelevante, ya que no hay nada más allá de la vida, alcanzar un plano de entendimiento superior sería imposible, y ver más allá de la realidad sería inútil. Otra perspectiva propone que no existe un verdadero estado de trascendencia, pues no existe diferencia práctica entre haber trascendido y no haberlo hecho. Esto es explorado principalmente en el concepto del Brahman, un principio universal supremo que consiste en la bendición y verdad eterna, infinita, asexual y penetrante que no cambia, y que sin embargo es la causa de todo cambio. La irrelevancia del trascender es un amplio tema de debate. La sincronicidad es un fenómeno definido por Carl Gustav Jung como la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido de manera acausal, o séase, una coincidencia de dos o más sucesos relacionados entre sí de manera no causal cuyo contenido significativo es igual o similar, diferenciándose del sincronismo, el cual consiste simplemente en la simultaneidad de dos sucesos. El seguimiento de las sincronicidades, se dice, puede hacer que una persona altere su propia realidad, causando un desplazamiento de la realidad donde la persona viaja a un universo donde dicha sincronicidad o coincidencia ocurre más seguido. Un fenómeno similar o conectado es el salto cuántico, definido en física cuántica como el cambio brusco y repentino del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea. Fuera de cualquier tipo de hecho científico, el término se usa también para referirse a la transmisión de la conciencia propia a un universo diferente más óptimo o oportuno. La forma más literal y sencilla de entenderlo es a través de la filosofía del suicidio cuántico y la inmortalidad cuántica, donde se analiza la paradoja del gato de Schrödinger desde la perspectiva del gato, donde se entiende que el gato nunca morirá, pues cuando se active el cilindro que decidirá si muere o no, siempre habrá un universo alternativo donde siga vivo, y ese universo es en el que existirá su conciencia siempre que se repita el experimento. Este es solo un ejercicio que lleva un concepto abstracto a sus últimas consecuencias y no tiene aplicaciones prácticas en la realidad. Sin embargo, hay quienes creen que en situaciones críticas, el cerebro o la mente podría trasladarse a un universo donde sobreviva de manera inconsciente e imperceptible, pero para que esto suceda, deberíamos sumergirnos en todavía más capas de análisis metafísico y filosófico, pues esto nos metería en el terreno del problema de las muchas mentes.
La magia curativa venusiana es un libro de literatura esotérica New Age escrito por Michael X que habla sobre los hermanos espaciales de los humanos, los venusianos, una raza extraterrestre humanoide de aspecto nórdico. En este libro se menciona que los venusianos han enseñado a la humanidad los principios de la salud, los cuales, de ser seguidos siempre al pie de la letra, asegurarán una vida sin ningún tipo de dolor o desesperanza. En las enseñanzas venusianas se describe que el humano podría infundirse de la vida eléctrica a través de una dieta altamente concentrada en una sustancia llamada vidacitrones. La Torre del Diablo es un cuello volcánico situado en las Colinas Negras, al noreste de Wyoming, considerado el primer monumento nacional declarado por los Estados Unidos el 24 de septiembre de 1906. La Torre del Diablo está rodeada de varias leyendas y es reconocida en la cultura popular, sin embargo, hay quienes dicen que no se trata de un monumento, intrusión ígnea monolítica o de un cuello volcánico, sino que es el tronco cortado de un árbol gigante. El 31 de julio de 2017 se publicó una supuesta investigación que demostraba que el monumento tenía un sistema de raíces de 6 kilómetros de longitud y 11 de amplitud. Esta noticia originalmente fue publicado en una página de Facebook de entretenimiento, por lo que la noticia se considera falsa. XRA, o Xavier el Ángel Renegado, era una serie de animación por computadora surrealista de humor negro que trataba de las aventuras y desventuras de un pseudo chamán y guía espiritual humanoide llamado Javier, todo con un apartado visual psicodélico satirizando la perspectiva New Age. Según esta teoría, la serie en sí misma, con sus subtonos y humor negro absurdo, se trata realmente de una intrusión psicológica para normalizar el consumo de drogas psicoactivas y la pedofilia. Muchas personas han hecho conexiones entre los aparentes simbolismos de la serie con los vistos en la teoría de conspiración de Pizzagate, como el toro de Moloch, los sacrificios rituales, las orgías de sangre, las serpientes comiendo bebés, entre otros supuestos mensajes subliminales. Una contrateoría propone que XRA no es un job, sino lo contrario, una forma de denunciar y exponer a las élites.